Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Hoy les contamos lo que pasó en esta semana en Hispanoamérica. Esto es De Sur a Norte, el resumen con las noticias del lunes 11 al viernes 15 de marzo de 2024. Y comenzamos, como todas las semanas, con los países del Mercosur. En Argentina, la noticia al inicio de la semana fue el aumento de sueldo que se otorgó el presidente Javier Milei a través de un decreto que llevaba su firma y había pasado desapercibido hasta que una diputada opositora lo mostró en las redes sociales. Ante el escándalo, el mandatario anuló el decreto y se dedicó a buscar culpables. Y el lunes, los medios informaron que Javier Milei despidió al ministro de Trabajo Omar Yassin, a quien responsabilizó por la autoría del decreto con el dichoso aumento. Los temas de la semana en Argentina fueron las complicadas negociaciones que el gobierno de Milei lleva con los gobernadores para la construcción de un pacto nacional y los altos niveles de violencia en la ciudad de Rosario. La agencia Reuters resaltó una oferta de bonos por $65,000 millones que el gobierno argentino puso en oferta en un intento por aliviar vencimientos en su deuda externa. Por otro lado, la agencia AP dedicó un reportaje sobre la compleja situación que enfrentan las comunidades indígenas que habitan en los ecosistemas alrededor de los depósitos de litio en Argentina. Ante el aumento en la demanda de este insumo para baterías eléctricas, el interés por los inversionistas y las ganancias que pueda generar el negocio, uno de los comuneros entrevistados declaró a AP: «Vamos a perderlo todo». El viernes, los medios informaron que con 42 votos en contra, 4 abstenciones y 25 votos a favor, el jueves el Senado argentino rechazó el decreto nacional de urgencia que emitió el presidente Javier Milei en diciembre y donde desregulariza distintos ámbitos de la actividad económica argentina, como las contrataciones laborales o las reglas a seguir en el comercio exterior. Javier Milei llamó delincuentes y traidores a la patria a los legisladores que votaron contra su decreto de necesidad y urgencia y declaró que la decisión del legislativo es un intento por socavar los actos de su gobierno. En los medios explicaron que el decreto de Javier Milei seguirá vigente hasta que la Cámara de Diputados decida su suerte en una fecha por definir. En Uruguay, la Unión de Exportadores de Uruguay informó que los importadores argentinos les deben alrededor de $200 millones y siguen oponiéndose a cobrar la deuda con los bonos que el gobierno de Milei les está ofreciendo. El gobierno de Luis Lacalle Pou anunció que la nueva embajadora de Uruguay en Venezuela es Silvana Montes de Oca. Al respecto, el presidente explicó que la realidad política venezolana es muy compleja y dijo: «No hay mucha gente que haga fila y saque número para ir a Venezuela. Créeme que no hay mucha gente». En el tema de las elecciones en Uruguay, el precandidato del izquierdista Frente Amplio, Yamandu Orsi, denunció un juego sucio cuando los medios difundieron que una mujer trans declaró que el candidato la agredió en 2014. Su competidora por la candidatura del Frente Amplio, Carolina Cose, manifestó su apoyo a Orsi y pidió no deteriorar el debate político. En el lado oficialista, la mano derecha del presidente Luis Lacalle Pou lanzó su precandidatura por el Partido Nacional. Se trata de Álvaro Delgado, el exsecretario de la presidencia, y explicó a los medios que su campaña se centrará en la continuidad del actual gobierno. Y al finalizar la semana, varios medios resaltaron que el Fondo Monetario Internacional felicitó al gobierno uruguayo por los resultados económicos que muestra el país.
En Paraguay, los familiares del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en un balneario turístico en Colombia, mostraron su frustración ante los medios luego que el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, anunciara que no era capaz de identificar a los autores intelectuales del asesinato. Prensa Latina recordó que las autoridades colombianas encontraron y encarcelaron a los autores del crimen y menciona que uno de los principales testigos señaló que la orden llegó desde Paraguay y que vinculaban al expresidente paraguayo Horacio Cartes. Y ante las amenazas que lanza el abogado del expresidente Cartes de demandar a 2 medios paraguayos, esta semana el presidente Santiago Peña enfatizó que su gobierno garantiza el pleno ejercicio de la labor periodística. Desde Panamá, donde se encontraba de visita, el fiscal general Emiliano Rolón también defendió la labor de la prensa. Por otro lado, Hugo Fleitas, líder del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, presentó ante la OEA una queja donde acusa al partido de gobierno de copar los puestos en las instituciones de gobierno del país y señala al expresidente Hugo Cartes como el poder en la sombra, según informa Infobae. Finalmente, en Paraguay, siguen sin explicarse que Asunción haya perdido la sede de los Juegos Panamericanos 2027 contra Lima, la capital del Perú, país al que consideran envuelto en un grave problema de inseguridad social e inestabilidad política. En Bolivia, las lluvias continuaron generando inundaciones que, según informa el periódico Los Tiempos, con información de Edmundo Novillo, ministro de Defensa boliviano, destruyeron 911 viviendas y dejaron 1.256 viviendas dañadas. Las autoridades contabilizaron a más de 51.000 familias afectadas. En otro tema, Bolivia comenzó a utilizar su terminal marítima en el puerto de Arica, en Chile, para el transporte del petróleo que le compra a países como Argentina. Prensa Latina informó que Bolivia ahorrará cerca de $240 millones en transporte, según el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgatén. El crudo se almacenará en la terminal marítima y, según la demanda, partirá a Bolivia para su refinación. El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, pidió el jueves la legislación de la hoja de coca en un mensaje dirigido a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Igualmente, refrendó el compromiso del gobierno boliviano en la lucha contra el narcotráfico. En su nota, Prensa Latina informó que para el representante boliviano es un error que la hoja de coca sea considerada ilegal desde 1961 y resaltó los valores culturales de esta hoja sagrada para muchos pueblos andinos y amazónicos. Y durante la semana, en el Poder Legislativo boliviano, siguen con el politizado proceso de selección de candidatos para las próximas elecciones judiciales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lanzó una llamada de advertencia al respecto y recordó que la justicia no debería servir fines políticos. Y ahora seguimos con la costa del Pacífico, donde en Chile medios locales comentaban las palabras que el presidente Gabriel Boric brindó a la radio ADN con ocasión de sus 2 años al frente del país. El mandatario chileno expresó que insistirá en una reforma al sistema de pensiones misma que no se pudo lograr en los 2 gobiernos anteriores de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera. En el plano internacional, medios extranjeros difundieron la resolución con la que el presidente chileno dijo que su gobierno perseguirá a la organización criminal de origen venezolano El Tren de Aragua, sindicados como autores del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Los medios también difundieron que el mandatario chileno se mantiene firme en suspender la participación de representantes de Israel en la más grande feria latinoamericana de la industria aeroespacial y de defensa que se realiza cada año en Chile. Aseguró que debe mantener la coherencia. Al final de la semana, el presidente chileno Gabriel Boric promulgó una ley para regular la actividad de las empresas privadas de seguridad en el país.
Y en este contexto, saltó a los medios el allanamiento que las autoridades realizaron a la casa y la oficina del director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez, investigado por filtrar información reservada en un caso de lavado de activos. Sobre el caso del avión Boeing 787-9 del LATAM, que perdió altura violentamente mientras volaba de Chile a Australia y que dejó 7 pasajeros y 3 tripulantes heridos, los medios informaron que las autoridades chilenas viajaron a Nueva Zelanda a comienzos de la semana para investigar las causas del extraño comportamiento de la nave. En el Perú, los medios publicaron las declaraciones de una de las protagonistas de la historia que terminó con la renuncia del primer ministro Alberto Otalora. La mujer aseguró que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, le ofreció $200,000 para poseer los videos y audios que motivaron el escándalo político. En un comienzo, la presidenta había negado enfáticamente que su hermano tuviera algún papel en esta trama de corrupción. Y una de las primeras acciones del nuevo primer ministro peruano, Gustavo Adrianzen, será defender ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la libertad anticipada que goza el expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. El argumento para su liberación fue el precario estado de salud casi terminal del exmandatario. El periódico La República informó por su parte que los familiares de las víctimas del gobierno fujimorista presentaron el martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos información sobre el estado de salud del expresidente, quien ha realizado apariciones públicas durante su libertad anticipada que ponen en duda el carácter terminal de su salud. Esta semana el Congreso peruano detuvo el proceso de regulación jurídica en el sector minero. La informalidad y la delincuencia en la actividad minera, según información de los medios peruanos, ha obligado a las autoridades peruanas a declarar en emergencia las regiones donde se extrae la mayor cantidad de oro del país. Las autoridades policiales peruanas anunciaron el miércoles un megaoperativo realizado en varias ciudades del norte del país que desarticuló una red de traficantes que proveía armas de contrabando a grupos criminales como el que asesinó al candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Reuters explicó en su nota que la operación se realizó con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en el Perú y que las armas provenían de Turquía y Estados Unidos. El martes, Panam Sport anunció desde Miami que Lima será la sede de los Juegos Panamericanos 2027. La capital del Perú competía con Asunción, capital de Paraguay, como ya mencionamos antes, para organizar esta justa deportiva en reemplazo de la ciudad colombiana de Barranquilla, que perdió la sede por incumplimiento de pago. En su propuesta, medios como La República señalaron que el gobierno peruano se comprometió a invertir $369 millones para poner a punto la infraestructura deportiva del país. Pasamos ahora a Ecuador, donde el avance de las operaciones de la empresa minera canadiense Atico Mining en Palo Quemado, en Ecuador, protagonizó la nota publicada el lunes por Prensa Latina y donde el medio indicó que hombres armados por esta empresa intimidaron a la población que se opone al proyecto minero. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, por su parte, se quejó de actos de violencia contra los funcionarios que distribuían la convocatoria para un proceso de participación ciudadana en el lugar. En su último comunicado la semana pasada, Atico Mining se complació de los avances en este proyecto minero y en la inversión social que viene realizando, según sus notas de prensa previas, en estrecha colaboración con las autoridades locales alrededor del yacimiento. Prensa Latina citó en su nota al Frente Nacional Antiminero de Ecuador y a varias organizaciones sociales y activistas ambientales. Y el jueves, la misma agencia informó que organizaciones como Movimiento Indígena y Campesino de la provincia de Cotopaxi, donde se ubica el proyecto minero canadiense, marcharán en señal de protesta el 20 y 27 de marzo. A esta marcha se sumará el movimiento político indígena Pachacutic. El medio ecuatoriano Primicias llegó a preguntarse
qué está haciendo la ministra de este sector, Sade Fritzsche, cuya cartera debería estar enfrentando los conflictos que se generan por la administración de los recursos naturales ecuatorianos. Los medios difundieron esta semana una foto de la ministra tomada por un representante del inexistente estado de Kailasa que logró ingresar a la última Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente realizada en Kenia. Por otro lado, los medios en Ecuador se felicitaron por el primer autobús eléctrico ensamblado en el país y que servirá para realizar recorridos turísticos en las Islas Galápagos. Ahora pasemos al norte amazónico, donde en Colombia el expresidente Álvaro Uribe acusó ante los medios que el recientemente devuelto Salvatore Mancuso está buscando cómo incriminarlo. Mancuso ya había indicado que el expresidente tenía conocimientos durante su mandato de diversos actos de violencia realizados por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Por otro lado, los medios informaron el miércoles sobre la iniciativa de un grupo de insurgentes de las guerrillas del ELN, el Frente Comuneros del Sur, que iniciará el desminado del territorio bajo su influencia, esto en el departamento de Nariño, al sur de Colombia. Deutsche Welle citó al alto comisionado para la paz, Oti Patiño, quien aseguró que el desminado permitirá invertir en las comunidades locales. Y finalmente, Colombia estrena desde esta semana una nueva fiscal general. Se trata de Luz Adriana Camargo, quien deberá continuar diversas investigaciones, entre las cuales destaca el financiamiento de las campañas presidenciales y donde el hijo del presidente Gustavo Petro se encuentra en calidad de acusado. En otro tema, oficialistas y opositores continuaron el debate en torno a la reforma del sector salud. En el Senado, los legisladores decidieron archivar la propuesta de Gustavo Petro. Según medios como La República, al gobierno solo le queda aplicar algunos aspectos de su reforma por decreto, como ya lo dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En otro tema, el miércoles Gustavo Petro anunció la captura del más grande contrabandista colombiano, Ricardo Orozco Baeza, conocido como el Bendecido, y quien fue responsable del 80% del contrabando que transita por este país, según declaraciones del mismo presidente a los medios. El mandatario también informó que continúan las operaciones para desmantelar esta red conformada por funcionarios públicos y particulares. Y en el plano internacional, Gustavo Petro llamó un fracaso la guerra contra las drogas en un mensaje dirigido a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas reunida en Viena. Según las notas, Petro recomienda cambiar de un enfoque de guerra hacia uno de salud. Y ahora pasamos a Venezuela, donde el fin de semana las bases decidieron que Nicolás Maduro será el candidato del oficialismo en las próximas elecciones presidenciales en este país. Ese mismo fin de semana, los medios informaron que las autoridades venezolanas arrestaron a otro director regional de campaña de la opositora, María Corina Machado. Y varios medios siguieron la confrontación discursiva en la que se encuentran enfrascados Venezuela y Estados Unidos, mientras que las autoridades estadounidenses siguen denunciando la detención de los partidarios de María Corina Machado y de otros grupos opositores. Esta semana el canciller Iván Gil dijo que los detenidos forman parte de diferentes complots para atentar contra la vida de Nicolás Maduro y su gobierno. Por su parte, a mediados de semana, el fiscal general Tarek William Saab anunció a los medios nuevas capturas de personas sospechosas de querer atentar contra la vida del presidente venezolano. En esta ocasión, se trata de un miembro de un partido opositor y de un sargento de la Guardia Nacional. Mientras tanto, en Estados Unidos sigue el juicio contra Cliver Alcalá, general de 2 estrellas que intentó derrocar a Maduro en 2 ocasiones, según la nota publicada por la agencia AP a mitad de semana. Alcalá enfrenta una diversidad de cargos vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas.
Y llegamos a Centroamérica y al Caribe, donde en Panamá Médicos Sin Fronteras denunció la violencia que sufren los migrantes y el gobierno de Panamá denunció que existen organismos que ayudan a los migrantes con información de qué rutas tomar en la inhóspita y violenta selva del Darién, misma que extiende sus 575,000 hectáreas en la frontera con Colombia. Mientras algunos medios comienzan a preocuparse por las consecuencias de la violencia en Haití, en el flujo de migrantes hacia Panamá, una candidata a la presidencia de Panamá, Zulay Rodríguez, propuso cerrar el paso de migrantes por el Darién en una entrevista con la agencia EFE, donde también habló de la necesidad de construir otro canal al este del actual que, a su entender, ya está obsoleto. Por otro lado, las autoridades estadounidenses anunciaron el miércoles que le pedirán al gobierno panameño que retire las banderas panameñas de los buques de origen iraní. Según la nota de Deutsche Welle, Estados Unidos considera que existen entidades que abusan del registro de buques para evadir el bloqueo comercial que sostiene con países como Irán. Finalmente, la Unión Europea anunció que Panamá, así como Gibraltar, Barbados, Emiratos Árabes Unidos y Uganda han dejado de ser considerados como entidades de alto riesgo para el sistema financiero de la Unión Europea. Y en Cuba, a principios de la semana, Granma informó que las acciones del gobierno para corregir las distorsiones en la economía cubana marchaban viento en popa. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito, informó con datos a diciembre de 2023 que 578,000 cubanos trabajan por cuenta propia y de estos 389,000 contribuyen a la seguridad social de la isla. El mismo medio citó al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Leví, quien aseguró que el 18 de marzo terminarán las reparaciones de la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Por su parte, el director técnico de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra Hernández, señaló que aún faltan reparaciones y obras de mantenimiento en otras 4 centrales termoeléctricas. Agregó que la falta de combustible es otro elemento a considerar dentro de los problemas que enfrenta su sector. Finalmente, Vicente de la O anunció que Cuba comenzará a instalar 92 parques fotovoltaicos, con lo cual la isla mayor de las Antillas comienza a transitar hacia las energías renovables y limpias. Luis Abinader, presidente de República Dominicana, estuvo en Nueva York para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad para Haití. Y desde ahí pidió a la comunidad internacional que se involucre para solucionar el problema de violencia que mantiene en jaque la vida diaria de los haitianos. Por lo pronto, el miércoles las Naciones Unidas hicieron una petición para que los países detengan las deportaciones masivas de los haitianos que están huyendo de la violencia. Según información de la agencia EFE, un 95% de las deportaciones surgen de República Dominicana. A mitad de semana, los medios difundieron que será desde República Dominicana desde donde saldrá la ayuda humanitaria que se dirija hacia Haití. En Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi informó que su gobierno comenzará a contratar personal público a través de la utilización de la inteligencia artificial. La agencia EFE explicó que se trata de un plan piloto que busca mejorar la calidad de las contrataciones en el gobierno de la isla. Por otro lado, Puerto Rico mostró la tasa de desempleo más baja de su historia en 2023. La nota de Infobae explica que los sectores que más emplearon personal fueron salud, educación, recreación y alojamiento. Y fue desde Puerto Rico que el primer ministro haitiano declaró que dará un paso al costado una vez que se establezca un gobierno de transición en Haití. El gobernador Pierluisi expresó su deseo de paz, tranquilidad y un gobierno funcional para los haitianos. El martes, Ana García de Hernández anunció que postulará a la presidencia de Honduras. Ella es la esposa de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño, que acaba de ser condenado por narcotráfico en Estados Unidos. En sus declaraciones, Ana García manifestó que su esposo está preso de manera injusta. Reuters cita
a Marco Eliud Girón, un diputado hondureño del partido de gobierno, quien está seguro de que la ex primera dama conocía los vínculos de su marido con el narcotráfico. También especuló que la ex primera dama estaría buscando una cierta forma de inmunidad con su exposición política. Un tema en la semana fue la lucha contra la corrupción en Honduras. Diversos medios hondureños hicieron eco a las recomendaciones de un foro de expertos realizado en Tegucigalpa y donde señalaron la necesidad de un combate frontal contra la corrupción en este país centroamericano. Por otro lado, las autoridades hondureñas cancelaron el proyecto de ampliación del puerto Enecan, que iba a recibir una inversión de 240 millones por parte de empresas chinas. Las razones fueron de orden geopolítico, explicó Carlos Bueso, gerente de la empresa nacional portuaria, al señalar los celos de ciertos países ante la presencia de China en América, como lo declaró a medios como El Heraldo. En El Salvador, el viernes de la semana pasada, el presidente Nayib Bukele extendió el estado de excepción. Esta es la 24ª oportunidad consecutiva en la que el gobierno renueva este estatuto legal de emergencia. Al respecto, el sitio Statista informa que El Salvador es el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con 1.086 presos por cada 100.000 habitantes. Esto representa alrededor de 1,5% de la población. Como dato curioso, el segundo país en esta lista es Cuba y el sexto es Estados Unidos, con 794 y 531 presos por cada 100.000 habitantes respectivamente. Y llegamos al norte, donde en México la semana comenzó con las noticias sobre las masivas marchas por el Día de la Mujer en las principales plazas del país. A lo largo de la semana, las marchas que cobraron protagonismo fueron las que protestaban por la desaparición de los estudiantes en Guerrero en 2014 y el reciente asesinato de un estudiante a manos de la policía. En este contexto, varios medios informaron a principios de la semana que el lunes las candidatas y el candidato a la presidencia de México firmaron un compromiso para la paz. La iniciativa es la obra de la Conferencia del Episcopado Mexicano, organización que reúne a todos los obispos católicos del país y que, según la nota de Reuters, están preocupados por la profunda crisis de violencia y descomposición social que vive el país. En sus declaraciones a los medios, Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, expresó que no está de acuerdo con la visión del episcopado y considera que muchos mexicanos viven en un clima de paz y certidumbre. La opositora Xóchitl Gálvez resaltó la importancia de la Iglesia Católica como gestora de paz en México y aseguró que incorporará en su programa los puntos del compromiso para la paz y agregaría un salario digno y mejores condiciones de vida para policías y jueces. Finalmente, Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano propuso regular el mercado de drogas en México. Al final de su nota, Reuters recuerda que a finales de febrero los obispos del estado de Guerrero negociaron con grupos criminales un acuerdo de paz en un desesperado intento por ponerle un punto final a la violencia en ese estado mexicano. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, continuó dentro de su narrativa de una guerra mediática en su contra en plena campaña presidencial y aseguró ante los medios que la oposición y el Poder Judicial buscarán acusarlo de fraude electoral. El mandatario también se refirió a la situación de violencia en Guerrero y reveló que el policía que asesinó a Yanqui Cotán Gómez Peralta, uno de los estudiantes que derribó la puerta de Palacio Nacional la semana pasada, huyó con destino desconocido. Le avisaron, dijo el presidente según el periódico El Financiero. Para el miércoles, las autoridades anunciaron la captura de 2 policías sospechosos de participar en el crimen. En otro tema, los medios informaron que el lunes secuestraron al periodista Jaime Barrera Rodríguez en Guadalajara.
En las primeras horas del miércoles reapareció el periodista y explicó al noticiario M+, que los secuestradores lo mantuvieron unos días en un centro de cautiverio donde le dieron unos golpes en señal de advertencia. También dijo que en México es necesario un mecanismo de protección a periodistas. Y bueno, finalmente llegamos al dato de la semana. La revista especializada Equipo Minero publicó en febrero un estimado de las inversiones mineras proyectadas al iniciar en América Latina este 2024. Chile lidera la tabla con 26.700 millones de dólares en inversiones en 127 proyectos mineros. Le sigue Brasil, donde 260 proyectos se financiarán con una inversión de 19.200 millones de dólares. El tercer lugar lo ocupa Argentina, que atraerá 15.700 millones de dólares en 39 proyectos. Perú sigue en la lista con 6.100 millones de dólares dirigidos a 71 desarrollos mineros. El quinto lugar de la tabla lo ocupa México, con una inversión de 2.200 millones de dólares en 41 proyectos mineros. El mineral que atrae más capitales es el cobre, con más de 30.000 millones de dólares. Le siguen el oro y la plata, con más de 11.000 millones de dólares en inversiones, y sigue el hierro, con 10.500 millones de dólares en inversiones. El litio ocupa el cuarto lugar, atrayendo 8.700 millones de dólares. Y bueno, con esto cerramos nuestro resumen semanal de sur a norte, desde el oeste de la isla de Montreal, y con un, no me lo van a creer, calorcito, sí, de 10 grados centígrados, nos despedimos y les decimos hasta la próxima semana.